Es uno de los dispositivos más importantes que se han inventado. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción de campos magnéticos generados en su interior. Pero, ¿cómo se hace el bobinado de un motor eléctrico? En este vídeo vamos a descubrir cómo es el proceso de elaboración de un motor eléctrico y cómo es su funcionamiento. El motor eléctrico moderno fue inventado por Michael Faraday en 1821. Su diseño básico sigue siendo el principio fundamental detrás de la mayoría de los motores eléctricos utilizados hoy en día. El científico británico descubrió que una corriente eléctrica podía hacer que un conductor girara alrededor de un imán. Este principio básico, conocido como el principio de la inducción electromagnética, sentó las bases para el desarrollo del motor eléctrico. A principios del siglo XX, los motores eléctricos se convirtieron en componentes clave de la revolución industrial, utilizados en una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales, desde maquinaria pesada hasta electrodomésticos y sistemas de transporte. Son conocidos por su alta eficiencia energética en comparación con otras formas de motores, como los motores de combustión interna. Esto se debe a que convierten la energía eléctrica directamente en energía mecánica sin necesidad de combustión. Los motores eléctricos están compuestos principalmente por dos componentes, uno estacionario llamado el estator y el otro un rotor que se mueve dentro del estator. En el estator se crean campos magnéticos, utilizando bobinas de alambre de cobre enrolladas alrededor de un núcleo de acero. Estas bobinas se alimentan con corriente eléctrica, lo que crea un campo magnético estacionario. El estator tiene múltiples bobinas de cobre. Al pasar electricidad a través de ellas, se crea un campo magnético concentrado que hace girar el rotor, generando energía mecánica. El estator está revestido con ranuras, cada una de las cuales sostiene una bobina de cobre. Cuanto más potente sea el motor, más grande será el estator y más amplias serán las ranuras. El rotor está formado por un conjunto de bobinas de alambre de cobre que están montadas sobre un eje y pueden girar libremente. Cuando se aplica corriente al rotor, se genera un campo magnético alrededor de las bobinas del rotor. Este campo magnético interactúa con el campo magnético del estator, lo que crea una fuerza que hace que el rotor gire. Según el principio de acción y reacción, la fuerza generada en el rotor provoca un movimiento rotativo del eje del motor. Este movimiento se puede aprovechar para realizar trabajo mecánico, como impulsar un ventilador, una bomba o cualquier otro dispositivo conectado al motor. La producción de un motor eléctrico comienza con el estator. Una prensa compacta un disco de acero laminado de 100 o más láminas para crear el núcleo del estator. La maquinaria levanta el núcleo del estator fuera del dispositivo de ensamblaje y lo transfiere a la próxima estación. El segundo paso es revestir las ranuras con aislamiento. Se aplican materiales aislantes entre las bobinas de cobre para evitar cortocircuitos y garantizar un aislamiento eléctrico adecuado. Este aislamiento mantendrá el voltaje en las bobinas. Las bobinas están hechas de varios cables de cobre enrollados por máquinas. Cuanto más grande sea el motor, más cables por bobina. En este motor, cada bobina tiene 13 hilos de alambre de cobre. Un sistema automatizado enrolla alambre de cobre en un mandril. Se utilizan máquinas especializadas para enrollar el alambre de cobre alrededor de las ranuras del núcleo del estator. Este proceso se realiza de manera precisa y uniforme para asegurar una distribución adecuada del cobre en las bobinas. Esto configura los devanados de cobre para que se ajusten a las ranuras del núcleo. Una vez que todos los devanados se han dispuesto correctamente en la herramienta de enhebrado, el técnico está listo para transferirlos al núcleo del estator. Una vez que las bobinas están enrolladas y aisladas, se insertan cuidadosamente en las ranuras del núcleo del estator. Se coloca el estator encima de la herramienta de enhebrado y activan un dispositivo hidráulico que empuja los cables hacia arriba a través de la herramienta y los coloca en las ranuras del núcleo del estator. Se asegura que las bobinas estén correctamente posicionadas y alineadas para evitar interferencias y garantizar un funcionamiento eficiente del motor. Los trabajadores cubren cada bobina con aislamiento de fibra de vidrio. Se insertan cuñas de fibra de vidrio que bloquean las bobinas dentro de las ranuras. Una vez que todas las bobinas están insertadas y aisladas, los trabajadores comienzan a preparar la conexión. Deslizan un manguito de aislamiento acrílico sobre ambos extremos de cada bobina. Luego agrupan estos cables aislados en grandes cables de alimentación. El número de cables varía según la velocidad y el voltaje del motor. Sueldan los cables y luego los aíslan. Algunos los colocan dentro del estator y dejan otros accesibles para ser conectados a una fuente de alimentación cuando se instalen los motores. Utilizando un cordón hecho de poliéster, resistente al calor y a los químicos, atan las bobinas firmemente para asegurarse de que no se muevan cuando el motor gire. Con el cableado enrollado y envuelto con precisión, este importante componente del motor está listo para el toque final, un barniz transparente. Ahora sumergen el estator en un barniz a base de poliéster.
El barniz hace que la bobina del estator sea resistente a la humedad y mejora el aislamiento eléctrico. Seguidamente el estator se coloca en un horno durante 6 horas a 137 grados centígrados. El barniz se endurece, aumentando la rigidez de la bobina del estator. Para producir la parte giratoria del motor, el rotor, el primer paso implica la preparación del material necesario. Por lo general se utiliza acero laminado en frío de alta calidad. Este material se corta en discos del tamaño adecuado para el rotor que se va a fabricar. Las láminas de acero se apilan una encima de la otra para formar el cuerpo del rotor. Cada lámina puede tener un recubrimiento aislante para reducir las torque que se va a fabricar. Las láminas de acero se apilan una encima de la otra para formar el cuerpo del rotor. Cada lámina puede tener un recubrimiento aislante para reducir las pérdidas de energía y mejorar la eficiencia del motor. Se prepara un eje de acero que servirá como el eje del rotor. El eje se coloca en el centro de las láminas apiladas y se asegura que esté alineado correctamente. Si está desequilibrado, el motor vibrará obstaculizando su rendimiento. Lo equilibran de la misma manera que un mecánico equilibra los neumáticos de un automóvil, pero con una precisión 100 veces mayor. Las láminas de acero se sueldan al eje para formar una estructura sólida y resistente. Este proceso se realiza utilizando soldadura automatizada para garantizar una unión fuerte y duradera. Una vez que el cuerpo del rotor está ensamblado, se aplica un recubrimiento aislante para protegerlo contra la corrosión y mejorar sus propiedades eléctricas. El rotor completo se somete a pruebas de equilibrado dinámico para garantizar que esté completamente balanceado. Esto es crucial para evitar vibraciones excesivas durante el funcionamiento del motor, lo que podría provocar daños. Una vez completado el proceso de fabricación, el rotor se somete a inspecciones visuales y pruebas eléctricas para garantizar su calidad y rendimiento. A continuación se coloca el estator en la carcasa del motor, asegurándose de que esté correctamente alineado y apoyado. Se fija el estator en su posición utilizando tornillos. Seguidamente deslizan lentamente el rotor sobre el eje del motor y se asegura en su lugar, teniendo cuidado de no dañar la bobina del estator. El rotor girará sobre cojinetes de acero. Se instalan los rodamientos en los extremos del eje del motor para permitir un movimiento suave y sin fricción del rotor. Calientan estos cojinetes para expandirlos y para que se instalen con facilidad, luego soplan aire frío para encogerlos y que se ajusten bien. Es el mismo proceso con la tapa trasera del motor. Calientan el ventilador y lo instalan sobre la tapa trasera. La función del ventilador es enfriar el motor en funcionamiento para que no se sobrecaliente y se averíe. Cubren el ventilador con una rejilla de seguridad y luego instalan una cubierta en la parte frontal del motor. Se conectan los cables de las bobinas del estator y del rotor a los terminales correspondientes en el exterior del motor. Se asegura que las conexiones estén firmes y bien aisladas para evitar cortocircuitos o fallos eléctricos. Una vez ensamblado, se aplican recubrimientos protectores, como pinturas especiales o recubrimientos de epoxi, que ayudan a proteger el motor contra la corrosión, la humedad y otros agentes externos que podrían dañarlo. El motor terminado pasa por varias pruebas para evaluar la resistencia del aislamiento y el rendimiento. Se verifica que el motor gire libremente, que las conexiones eléctricas estén funcionando correctamente y que no haya problemas mecánicos. Estos motores industriales están diseñados para ser utilizados en fábricas para hacer funcionar maquinaria como cintas transportadoras, bombas, ventiladores y compresores. Si quieres saber cómo se hacen los espejos, tienes el enlace en la descripción y en el